Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitada especial a la señora Miriam Díaz, quien es la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, con quien vamos a hablar sobre importantísimos temas, pero antes, como siempre hacemos, vamos a analizar las principales noticias ocurridas durante esta semana. Durante esta semana, una de las noticias más importantes ha sido el escándalo de la Lotería Nacional, que ha dado como resultado la suspensión del director de la entidad y en su lugar haya sido colocado un hombre de la estirpe moral de Teófilo Kiko Tabar, quien ha pasado por la dirección de varias instituciones del Estado en diferentes gobiernos y nunca se ha manchado. La suspensión del director de la Lotería Nacional ha sido para que la justicia haga su papel y determine los responsables de los actos de corrupción cometidos y castigue a quien tenga que castigar, lo que evidencia el compromiso del presidente Luis Abinader de combatir al mismo tiempo la corrupción y la impunidad. Otra gran noticia esta semana ha sido el apresamiento de un diputado del Partido Revolucionario Moderno por la provincia Santiago. Se trata de Miguel Gutiérrez por supuestas acciones delincuenciales con el narcotráfico internacional y ahora tendrá que cantar en tribunales norteamericanos, aunque desde ya se dice que junto a él caerán otros peces gordos en los próximos días. Al diputado por Santiago se le conocía como un próspero empresario de la construcción con gustos muy refinados y que a muchos políticos de la provincia daba dinero para la campaña, pero nunca nadie sospechó nada. Otra noticia candente esta semana es el bochornoso espectáculo de los señores del Tribunal Superior Electoral con una lucha por el poder, unos tratando de quitar al juez sustituto que quedó en lugar de Román Jaques, lo que ha caído muy mal a los titulares, mientras que los titulares acusan a este de dictador, de utilizar recursos del tribunal a su libre albedrío, de nombrar a sus adláteres y de amenazar a cualquier empleado que se reúna con los demás jueces. ¡Qué descaro! ¡Qué vaina este país! Otra gran noticia ha sido los nuevos allanamientos relacionados con el caso Coral realizados este jueves en distintos puntos del país, donde la Procuraduría logró incautar bienes y documentos relacionados con el caso, lo que evidencia que la pelota pica y se extiende. Se cree que en los próximos días habrá nuevos allanamientos relacionados con este y otros importantes casos de corrupción. Otra noticia importante es el impasse en la Junta Central Electoral, luego de la cancelación de 22 empleados en el exterior por haber cometido faltas graves, pues algunas de esas faltas conllevan ribetes penales, pero algunos de los miembros del Pleno no quieren que el caso sea llevado a la justicia, sino que se quede en sanciones administrativas. Estos aprestos para evitar a votación que los casos no sean enviados a la justicia porque involucran a hijos y familiares de pasados miembros de la Junta Central Electoral es lo que hace que sigamos en un régimen de impunidad. ¿Por qué un funcionario nuevo no quiere castigar al anterior? ¿Acaso pretenden replicar las mismas prácticas corruptas? Pero bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya está con nosotros la señora Miriam Díaz, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, con quien vamos a hablar largo y tendido sobre importantísimos temas de interés colectivo. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros la señora Miriam Díaz, quien es un miembro prominente de Participación Ciudadana, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Para mí un inmenso placer tenerla nueva vez aquí en su programa Verdades al Aire. Para mí también. Muchas gracias por invitarme. Mire, quisiera comenzar preguntándole, ¿cuál es su valoración sobre la gestión de Luis Abinader en estos 9 meses de gobierno? Bueno, diríamos que el presidente Abinader, dentro de las circunstancias en que se ha movido, ha tenido una valoración más... Dentro de las circunstancias en que se ha movido. En que se ha movido, o sea, en que le ha tocado. Okay. Las circunstancias que le han tocado, que son bien difíciles, no son circunstancias normales. Pero valoremos, por ejemplo, aquellas cuestiones que son parte de nuestro quehacer, por ejemplo, de fundamental en Participación Ciudadana.
que son como el tema de la lucha contra la corrupción, la justicia, los derechos ciudadanos, ese tipo de temas. Su gran éxito ha sido la independencia del Ministerio Público. Hasta ahora eso lo mantiene en una valoración, diría yo, muy positiva de las organizaciones como las nuestras, porque estamos viendo que por fin se están haciendo trabajos, investigaciones, detenciones bien fundamentadas por lo que nosotros hemos podido ver y con visos de que no van a caer en el olvido como ha pasado con otros gobiernos. Eso es lo que usted ve. Eso es lo que nosotros vemos. Pero eso no es lo que ve Participación Ciudadana, ¿o sí? Sí, o sea, nosotros valoramos el trabajo que se está haciendo en el Ministerio Público y el hecho de que esté actuando de forma independiente. Entonces, ¿por qué dicen en una rueda de prensa hace 2 días? Le leo. ¿Qué dicen? A 9 meses de gobierno del cambio, no hemos visto indicadores de que las prácticas corruptas estén en vía de extinción. Lo decimos porque ahí no nos estamos refiriendo ya al Ministerio Público, nos estamos refiriendo a esa estructura sistémica de corrupción que en el gobierno está en el Estado dominicano, en el Estado. O sea, a 9 meses ustedes entienden que Luis no está haciendo nada para extinguir esas prácticas corruptas. Bueno, es lo que han dicho. Bueno, esas prácticas se van a ir saliendo, como han ido saliendo en varias instituciones del Estado, en la medida en que mucha gente cree que va al Estado a hacer lo mismo de siempre. Es positivo que el presidente esté cancelando, suspendiendo, tomando medidas, pero eso no es suficiente. Eso ¿Qué sería suficiente? Bueno, en primer lugar, que se haga una mejor depuración de los funcionarios que van a ser designados por el gobierno. Nosotros en algunos momentos... ¿Cómo ustedes harían esa mejor depuración? Bueno, digamos? Hay cosas que son evidentes. Le dimos la depuración, digamos, a Participación Ciudadana. Señores, Participación, depúrennos los funcionarios. ¿Cómo lo harían? No, nosotros no podríamos... suponiendo que tenga la responsabilidad de depurar. ¿Cómo se depura un funcionario que no tenga ningún proceso penal abierto, que no tenga ningún conflicto y que sea un ciudadano con todas sus prerrogativas? ¿Qué otra cosa podría un presidente tomar en cuenta a la hora de nombrar? Mira, eso viene desde los partidos políticos. Digamos que el presidente, una persona, no tiene que conocer a todo el mundo, no tiene que saber cuál es el historial de cada quien. Pero un partido político, los partidos políticos dominicanos tienen que acostumbrarse a relacionarse con la población y a captar los indicadores de corrupción que van surgiendo en los diferentes ámbitos. Es decir, con frecuencia vemos que personas que ya han sido señalados por el rumor público, algunas personas que incluso han estado relacionados con algún caso dudoso, o personas que son conocidas por haber hecho grandes fortunas, son designadas en cargos públicos sin que se tome en cuenta que a la hora de designar una persona hay que chequear muy bien cuál ha sido su comportamiento, dónde se ha movido, cuáles son los cargos anteriores que ha ocupado, qué pasó con esa persona. Si esa persona aparece de pronto como un multimillonario en un país pequeño y pobre como este. Usted sugiere tomar en cuenta la presunción. Sí, por lo menos para designarlo en un cargo. Yo no digo que tú por presunción tengas que someter a esa persona a la justicia. Simplemente un presidente como el presidente Abinader, que se ha caracterizado por ser transparente frente a la población y que ha hecho un compromiso fuerte con el tema de anticorrupción. Cada vez que va a designar a alguien debe buscar la forma de ver quién es esa persona, y hay las formas. Quizás nosotros como ciudadanos no lo tenemos, pero los presidentes sí tienen formas. Pero ¿no le parece injusto decir que a 9 meses ustedes no ven indicadores de que hay lucha contra la corrupción? A mí me parece
injusto de cualquier sector que diga eso. No decimos lucha contra la corrupción, que ya es otra cosa un poco Le repito diferente. Lo que dijeron, sí. Total y absolutamente textual. A 9 meses de gobierno del cambio, no han visto indicadores de que las prácticas corruptas estén en vía de extinción. Okay. Pero un hombre que ha hecho todas esas cosas es precisamente para que esas prácticas corruptas se extingan, pero no puede ser de la noche a la mañana. No, claro que no. Pero ¿a qué nos referimos ahí? Primero, nosotros estamos haciendo esa afirmación en un contexto en que nos referimos específicamente a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Esa rueda de prensa fue sobre el tema de las Fuerzas Armadas, pero no es el único, no quiero decir que es el único, pero en ese momento estamos motivados porque lo que se ha denunciado, que se está haciendo, que se ha hecho, lo que denunció el señor Girón en el tribunal, lo que se ha visto y dicho en este país durante décadas, es que todas esas prácticas se hacen en las Fuerzas Armadas. ¿Hasta dónde conocemos que se ha hecho algo para cambiar esas prácticas? No conocemos. Por el contrario, expresamos en esa misma comunicación nuestra preocupación porque el ministro de Defensa haya solicitado a la Cámara de Diputados que se exima a los militares de los tribunales ¿Eso le parece a usted descabellado? Totalmente, es inconstitucional, en primer lugar, ya el Tribunal Constitucional lo había declarado inconstitucional, pero es además improcedente en momentos en que lo que se necesita es abrir la sociedad. No se necesita cerrar esta sociedad porque y enclaustrarse cada uno dentro de su pequeño ámbito, los militares dentro de su ámbito, el otro también. No, al contrario, esta es una sociedad que ha sufrido una grave enfermedad de corrupción y de oscurantismo durante décadas, y eso es improcedente que se pretenda que los militares ellos mismos, que son compañeros y que siempre han actuado de manera, vamos a decir, solidaria unos con otros. ¿Cuál es la valoración de ustedes entonces en ese sentido? La valoración en el sentido, mira, el presidente en forma personal está haciendo un esfuerzo. O sea, nosotros no negamos los esfuerzos que el presidente está haciendo. El presidente ha procedido frente a las denuncias o sospechas de funcionarios de su gobierno. Esos son indicadores. Lo que no ha hecho otro. Ahora, que la estructura sistémica que hay en el Estado Dominicano haya sido desmontada, no tenemos conocimiento de eso. Se están haciendo algunos esfuerzos. Se hacen algunos esfuerzos. Usted reconoce la gestión de Luis, los esfuerzos de Luis. Esos son indicadores de combate a la corrupción. Entonces, en 9 meses no podemos cambiar el país. Lo que hay que ver es el temple que ha tenido el hombre para que las cosas ocurran, que eso es de lo que históricamente ha adolecido el país, de una voluntad férrea para hacer los cambios. Y Luis por lo menos está en la impresión de que da. Sí, pero esa es una parte nada más. Si el presidente, supongamos que el presidente siga haciendo eso mismo durante sus 4 años, o sus próximos 3 años, ¿cuál es la impresión que va a dejar a la ciudadanía si ocurre al ritmo que va, que él sigue descubriendo que este funcionario hizo aquello, que el otro estuvo involucrado en lo otro? ¿Qué va a pasar? Va a quedar la impresión de que el gobierno como tal, no el presidente necesariamente, pero el gobierno como tal no ha ido con la cultura de transparencia y de seriedad y de honestidad que el presidente quiere. O sea, que los funcionarios del gobierno no están actuando en la misma línea. ¿Usted cree que no? Entonces eso tiene que ser, ya hemos visto varios casos de que no. Yo le voy a poner este ejemplo, por ejemplo, de que sí hay indicadores de que se está luchando contra la corrupción. Sí. Hay un hombre que es de las entrañas mismas de Participación Ciudadana, que es Carlos Pimentel. Claro. Fue puesto en compras y contrataciones, que es el ente en donde ocurren la mayor cantidad de triquiñuelas, de asquerosidades que permiten la corrupción en la administración. Entonces, eso no es trascendente. Sí, ese es un elemento.
el de compras y contrataciones. Entonces hay indicadores. Ahí hay esfuerzos que se están haciendo. Entonces te pone Justicia Independiente, Carlos Pimentel, de las entrañas de Participación Ciudadana en compra y contratación. Esos son indicadores, ¿por qué no lo reconoce Participación? Bueno, digo, en el caso eventualmente en diferentes momentos, en diferentes pronunciamientos, en diferentes notas de prensa, hemos reconocido lo que se está haciendo por aquí o por allá. Ahora, nosotros entendemos que la estructura mafiosa, corrupta, sistémica, que se creó en el Estado Dominicano desde siempre, porque si cuando tú te vas a estudiar la historia ves que... Pero esa estructura mafiosa y sistémica se alimentaba con una complicidad en compra y contrataciones, que es donde se amarraban todos los contratos para llevarse todos los cuartos del mundo. Si tenemos a Carlos ahí, si tenemos Justicia Independiente, si tenemos a Milagro Ortiz predicando todos los días, yo creo que sería justo, perdóneme, reconocer que fue demasiado decir que no hay indicadores de que se quiera luchar contra la corrupción. Bueno, déjeme decirle, nosotros somos una organización que tenemos 27 años en esta lucha contra la corrupción. Y a veces uno se siente que ese tiempo invertido, que gente que fundamos Participación Ciudadana en el 1993 y hoy en el 2021 estamos viendo cosas que nosotros nos sentimos a veces muy frustrados sobre la lentitud de la sociedad dominicana en general. En eso yo estoy de acuerdo, porque hay cosas en las que uno siente esa frustración. Un gobierno no es solo un presidente. El presidente le pueden hacer otra cosa que no esté a la vista. Cuando él se venga a enterar de cosas que ya han ocurrido, es importante y es una buena señal que él tome medidas. Pero lo que nosotros los ciudadanos queremos es ver un desmonte en instituciones que tradicionalmente han sido señaladas como instituciones, por ejemplo, que se prestan a la corrupción, como en el sector salud, en el sector Fuerzas Armadas. Hay lugares y hay sectores como ese mismo de la lotería que ha sido señalado siempre. Yo estoy de acuerdo con usted y quiero que vayamos paso a paso, porque esto es más bien un conversatorio. Sí. Por ejemplo, usted habla de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional. Yo estoy de acuerdo con que hay unas estructuras mafiosas que permean ahí durante muchos años, pero ¿no le parece que se están dando los pasos al tratar con una comisión de hacer las reformas que se necesita en la policía y la Fuerza Armada? Hay una comisión que está estudiando todo eso. Todos esos puntos que usted tiene, que los comparto total y absolutamente, han sido asumidos para discusión. O sea, no es un paso trascendente que haya un interés ahora de cambiar esas cosas. Interés hay, pero todavía no hay medidas concretas que al interior de esos organismos puedan dar una señal de que ya no se está permitiendo ese tipo de conducta. No se permite más. Por ejemplo, para decirte, no es algo que yo lo hemos determinado en Participación Ciudadana que hay que hacer, porque nosotros no somos gobierno, nosotros no somos lo que debemos decir lo que hay que hacer. Nosotros somos simplemente sociedad civil. Pero en los cuerpos armados nosotros quisiéramos ver las comunicaciones escritas, las órdenes de mando que se están dando en esos cuerpos armados para que esas prácticas se suspendan. ¿Ustedes la quisieran ver? Sí, ¿Las han solicitado? ¿Las han solicitado? No la hemos solicitado, pero un organismo, tan importante como Participación Ciudadana, que tiene, y hay que reconocer y valorar a Participación Ciudadana, tiene una incidencia positiva en esta sociedad, no la solicita. Pues eso no es de dominio público. Bueno, vámonos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos con toda esa pausa suya, me contesta. ¿Te parece? Cómo no. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con la señora Miriam Díaz, quien es miembro prominente de Participación Ciudadana. Antes de irnos a comerciales, usted decía que quieren ver
el intercambio de comunicación desde el gobierno con los estamentos de poder para ver que las cosas están cambiando. Yo le preguntaba si los habían solicitado, me dice que no. Mire, es que no hay, o sea, una solicitud general. Enséñenos, permítanos, suministrenos las órdenes que usted ha dado. Eso no es muy usual. Y lo más que podrían decirte es, señálenos, como ya nosotros nos han dicho un montón de veces, porque nosotros mandamos cantidad de solicitudes de información. Es la mayoría. Pero la pregunta es, ¿ustedes han solicitado algo y no se les ha dado? Le dije. Ahora bien, ¿qué pasa? Que es que la situación a la que han llegado instituciones como estas requerirían una apertura que permita que la ciudadanía vaya recuperando la confianza en estas instituciones. Si esas órdenes, si esos instructivos, si esos esfuerzos existen como parte de la nueva dirección de estos organismos, deberían salir a la luz pública, no solo porque Participación Ciudadana los pida, sino para que todo el mundo se entere de que hoy en día ya no se permite que se cobre dinero por traslados, que se cobre dinero por ascensos, que se cobre dinero, que se reduzcan, por ejemplo, los gastos en comida para esos infelices trabajadores de esas instituciones que por años Pero usted no cree que en 9 meses no podemos cambiar ese problema ancestral, que yo estoy de acuerdo con usted. Las Fuerzas Armadas y la policía son un antro de perversión y de corrupción. Esos especialismos, esos cambios, son un antro de perversión y corrupción, y yo le he pedido al presidente, tiene que evitar todas esas cosas. Sin embargo, ¿no cree que en 9 meses un presidente puede cambiar todas esas cosas que otros no pudieron en 20, en 15, 4, 10 años? Bueno, no es el gobierno, no es el presidente solo, vuelvo y les repito, quien tiene que cambiar eso, sino todos sus funcionarios, porque el presidente va acompañado de un equipo de ministros, directores y personas que son las que tienen que tomar esas medidas, no necesariamente esperar que el presidente se las solicite. Cuando usted llega como funcionario de un nuevo gobierno, un gobierno que prometió y que está haciendo lo posible por hacer las cosas mejor, es usted como funcionario, ministro, que tiene que tomar las medidas necesarias. Y esas medidas no pueden ser secretas. O sea, todo el mundo sabe que lo que se hace, o sea, que tratar de ocultarlo, tratar de decir, vamos a hacer las cosas calladitos aquí para que nadie se entera que existían. Pero que usted le está pidiendo, por ejemplo, a ver si entiendo, que los funcionarios sigan los lineamientos de Luis Abinader en todo el sentido. Y le voy a decir algo. Sí. Ahí hay funcionarios que están ahí, pensaron que iban a ir con toda la sea latinaja a robar, fueron con sus arcas vacías. Ahora, Luis no puede evitar que un hombre sea corrupto. Lo que sí puede, y yo creo que está haciendo, es evitar la impunidad de esa corrupción. Porque el ser corrupto es algo inherente al ser humano. Y Luis no lo va a poder evitar por más cosas que diga. Ahora, castigarla sí puede evitarlo y hacerlo. No, pero hay un tema que es del desmonte del sistema de corrupción, que sí es responsabilidad. O sea, un presidente no está solamente para castigar, un presidente está para construir una nueva sociedad. Perfecto. Puso compra y contrataciones, sí, puso la justicia independiente. Exacto. ¿Eso no es desmonte de ese sistema de perversión? Sí, pero hay muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, se prometió que se iban a hacer auditorías que ahora se está diciendo que se están haciendo, que se van a comenzar a hacer de las instituciones tal como fueron encontradas en agosto pasado. Esa sería una oportunidad para poner frente al país claro cuáles fueron las situaciones que se encontraron y a partir de cuál situación cada organismo del Estado va a trabajar y qué va a hacer para desmontar eso. Usted llegó a una organización, a una institución donde encontró, en términos generales, tales y cuales prácticas. Entonces ya, a partir de ahí,
esas prácticas han sido desmontadas haciendo esto y aquello. O sea, tiene que ser preventiva. Pero nosotros no podemos nada más esperar que sean castigados. Estoy de acuerdo total con usted, pero le pregunto, ¿ustedes están conscientes de que compras y contrataciones, además de que es un estamento con nuevas autoridades, tiene independencia administrativa y financiera, que no trabaja como lo que quiera el gobierno, que tiene su propio ritmo? Lo digo porque sé de varias instituciones del gobierno que han solicitado auditorías, pero es cuando compras y contrataciones quiera, no es cuando quiera Luis. No, porque las auditorías no las tienen que hacer compras y contrataciones. Digo, Cámara de Cuentas, perdóneme. Sí, Cámara de Cuentas, pero también Contraloría, porque para qué uno de los órganos más que menos ha cumplido con su función en este país es la Contraloría. Pero yo me refiero, perdóneme, a la Cámara de Cuentas, que tiene autonomía e independencia presupuestaria y se le ha solicitado, pero como tiene su propio ritmo, no han hecho. Claro. Sé de varias instituciones que han solicitado esta nueva Cámara de Cuentas. Bueno, o sea, se ha hecho eso. Y hasta hace pocos días, además, que tuvimos una Cámara de Cuentas que ella misma está sometida a la justicia, varios de sus miembros. Entonces, no es mejor pedirle a Cámara de Cuentas que agilice esas auditorías que el país está a la espera. Sí, nosotros sabemos que ellos se están preparando y que están iniciando y que están haciendo el trabajo. Pero ya eso pertenece al pasado. En este caso, usted me está planteando algo que nosotros planteamos como preventivo, no necesariamente como castigo, que no lo olvidemos. Claro. No lo olvidemos, eso se pasó y eso se castigó. Y ese dinero probablemente nunca se va a conseguir para el pueblo dominicano. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que los que lleguen se sientan cómodos con ese modus operandi. Que esos que lleguen entiendan que esa es la forma correcta de administrar el Estado. Hay que ir quitando todas esas tentaciones. Y no le corresponde al presidente Abinader saber en cada lugar cuáles son los estamentos, las herramientas, las formas que se utilizan de corrupción. No le corresponde a él porque no podemos seguir esperando que tenemos presidentes omnipresentes, omnipotentes. O sea, lo que tenemos es un equipo de gobierno. Y un equipo de gobierno donde todo el mundo tiene que tener el compromiso de hacer un cambio. Hay muchas cosas. Y en ese sentido es que solicitamos que se vean los indicadores, que se hagan los cambios para evitar que dentro de un año o dos esos funcionarios ya se hayan acomodado en mantener las mismas estructuras. Bien, mire, por ejemplo, en 9 meses de gobierno a 6 funcionarios que Luis ha tenido que quitar, ya sea por sospecha de actividades irregulares, presunta corrupción. ¿Qué le parece? Me parece muy bien que hayan sido quitados. Y ya eso de por sí es un punto muy a favor del presidente Abinader. Eso nosotros lo valoramos como positivo. Ahora, aparte de eso, el presidente, los próximos nombramientos que está haciendo y que hará, tiene que tratar de evitar de que esas personas le vayan a salir con otra... ¿El que ha hecho en Lotería Nacional no le complace? Bueno, Teófilo Kiko Tabar. Ojalá que se quedara ahí, pero probablemente Kiko dijo, bueno, 2 meses porque ya es una persona que está en retiro. Y eso de sacar personas del retiro para asumir cosas como esa, probablemente mucha gente no lo va a aceptar. Pero ¿le sí, parece buena elección? Excelente, sí, porque Kiko es una persona que todos conocemos desde los años 80 y 90 y ha pasado por los diferentes gobiernos, los diferentes gobiernos que han habido, los gobiernos de diferentes partidos, del y no Partido Revolucionario Dominicano, del Partido Reformista, lo conozco etcétera. A Kiko y doy fe y es una persona muy calificada y además muy honesta. Así que eso está bien. Digamos, el ritmo que ha llevado el caso de la lotería que ha sido traducido a la justicia. ¿Qué le parece a usted este caso en términos generales? Mire, una cosa que el presidente debería evitar, que lo hemos dicho ya en otras declaraciones, porque hemos hecho muchas declaraciones después que este gobierno comenzó, es designar en los cargos a personas que la ciudadanía, como nosotros, percibimos con conflicto de intereses. Esa persona que estaba en la lotería ha sido señalada, ahora que nos enteramos, porque no lo sabíamos. Yo no lo sabía, tampoco, por ejemplo, Luis, o tenía que saberlo.
¿Que era dueño de banca? Sí. Tenía que saberlo. Antes de designarlo, sí. Sí, señor. Mandar al DNI a hacer su papel. No, el DNI hasta cualquiera puede decir quién es. Pero yo estoy de acuerdo. Pero este compañero, porque sí. Para usted ir a un cargo como ese, usted es un compañero del partido. Claro. ¿De qué vive este compañero del partido? Él es dueño de una cadena de bancas. Ok. Ya eso es un elemento a tener en cuenta. Para no estamos diciendo que necesariamente una persona que tenga conflicto de interés no es un delincuente. No. Pero el conflicto de interés está reconocido en el mundo entero como un elemento a tomar en cuenta. Porque a la hora de él, fíjense cómo se dice ahora que son bancas de apuesta las que han salido ganando de este fraude. Es un afrodisíaco para la propia corrupción. Si yo soy banquero y usted me pone a administrar la lotería, difícilmente yo no haga una diablura que no me favorezca. Estoy de acuerdo. Es decir, con usted. Poner a personas de sindicatos o de dueños de transporte a administrar y hacer los que rectores del transporte público. Nosotros lo hemos considerado que eso no debe ser, aunque sea la persona que más sepa del mundo. No importa, no estamos cuestionando a la persona. Hay un choque de interés. El tema de conflicto, nosotros en Participación Ciudadana, en el Código de Ética tenemos una sección entera relacionada con conflicto de interés. Miren, para esta reforma policial, ¿cuál ha sido la propuesta que ha hecho Participación Ciudadana? Si es que ha hecho alguna, pues no pueden sustraerse de algo tan importante. No, nosotros sí hemos hecho propuestas relacionadas con la Policía Nacional. Desde hace muchísimos años venimos reclamando, en primer lugar, quitarle el carácter de militar de estos cuerpos. Que aunque la policía ya oficialmente, según su ley, ya no es un organismo militar, eso sigue manteniéndose así. Siguen ellos actuando como si fueran militares. En segundo lugar, nosotros estamos muy interesados y veremos con muy buenos ojos cuando se haga una depuración. Una depuración significa, señores, que no pase lo que se descubre ahora reciente, que se ha descubierto en muchos otros casos, con el caso Villa Altagracia y el crimen de la pareja. Que ese señor que comandaba en Villa Altagracia ya ha pasado por varias poblaciones, ha dejado una estela por ejemplo, de mal comportamiento. Y entonces esa persona lo trasladan para otro sitio, lo limpian, llevándolo a azotar otra población. Y esa persona se mantiene todo el tiempo en la policía hasta que lo jubilan algún día. Las diabluras, por ejemplo, que supuestamente cometía el general Cáceres, que está detrás del presidente Danilo. ¿Qué les parece a ustedes? Eso realmente fue tan penoso ver estas declaraciones y uno se sintió como tan impotente porque es que todos sabemos, como ya le he dicho todos anteriormente, suponemos, ¿no? Nadie lo sabe. No, sabemos que en este país se hacen esas cosas. ¿Usted cree que el presidente Medina sabía eso de la diablura del hombre que tiene detrás? Hace muchos años, yo no sé si él lo sabía, pero si no lo sabía, estaba muy mal informado como presidente, y él se dice que era un presidente muy bien informado, se dice eso. O sea, que a lo mejor lo sabía y bueno, yo no puedo asegurar si lo sabía o no, pero yo debo suponer que cosas que son comunes, por ejemplo, hace muchos años que se viene diciendo que los altos puestos militares, si eso es mentira, está por demostrar que es mentira. Y no nos juzguen a los que estamos suponiendo eso. Los altos puestos militares tienen asignados tantas brazos, tenientes, tales. Y ellos negocian con eso. Sí. Negocian asignándolo a determinada empresa o a determinadas funciones por ahí, y entonces cobrándole una parte de lo que cobran esa gente. Y estoy de acuerdo con usted, y con otra cosa que Luis tiene que tomar en cuenta. No es posible que un general pueda asignarse 2 de sus hijos y ponerlo en el ejército o en la policía, porque eso provoca una distorsión. El guardia raso que viene de Pedernales con la intención de ser policía se encuentra con que hay otro raso, hijo de un general, que nunca hace servicio, pero él sí, y el hijo del general va a la universidad, a los 4 años es teniente, pero ese raso que vino con dignidad de Pedernales sigue siendo un raso.
Eso tiene que cambiar. ¿Usted sabe de cuándo vienen esas? Usted no se puede cargar 2 hijos. Sí, mire, Adolfo, ¿usted sabe de cuándo vienen esas prácticas? Del siglo XIX. O sea, son del siglo XIX, los tiempos de Lilito, esa cosa, y principios del XX, cuando la policía y lo que había como militar eran como feudos. Y esas son prácticas superadas en cualquier país del mundo. Hablemos de corrupción en el Congreso. ¿Usted cree que hay corrupción en el Congreso Nacional? Lo digo, por ejemplo, y me gustaría su valoración sobre el apresamiento de este diputado del PRM, por supuesto, lazos con el narcotráfico. Mire, lamentablemente el Congreso Nacional es uno de los organismos más decepcionantes que hay en el país. Vimos cómo afortunadamente llegaron algunas caras nuevas, que gente que no suponemos que no tenía dinero, algunos que otros diputados, algunos senadores, gente con un historial. Si hacen algo después, ya será después, pero por ahora tienen un buen historial. Y nos hemos alegrado de que gente como esa llegue al Congreso. Ahora bien, una gran parte de la responsabilidad de cómo se ha dañado el Congreso la tiene el sistema político del país. Es un sistema político extremadamente corrupto y extremadamente costoso. Costoso significa que aprovechando una población muy pobre, el clientelismo se ha ido poniendo de tal manera que para usted conseguir una diputación usted tiene que gastarse lo que se dice 20, 30 millones, no sé cuántos. Pueden ser menos en algunos casos, pueden ser más en otros casos. Una senaduría se dice el rumor público y las cosas que se comentan que cuesta 50, 60 millones de pesos. Yo nunca he entendido cómo un hombre invierte, por ejemplo, 30 millones para ser senador, cuando usted suma todos los salarios en los 4 años y no le da 10 millones. Pues o sea, es como evidentemente. ¿Alguien me lo explicará alguna vez? Sí, evidentemente que usted o es un tremendo patriota, quizás un intelectual muy, muy valorado que ya vive de la venta de libros y usted va a ir al Senado a dar un servicio, o usted va a buscar esa inversión, sacarla de algún lado. Vámonos a una segunda pausa comercial. Continuamos ahí mismo en 2 minutos. Está súper interesante este conversatorio. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. ¿Usted tenía algo que decir antes de irnos a comercial? No, quiero decir, en muchos países el llegar al Senado, a la Cámara de Diputados, es parte de una carrera política. Y las personas lo ven como una forma, eso lo vemos en Estados Unidos, y aunque ahí también hay legisladores corruptos, pero en general se ve como parte de una carrera política. Así, nosotros vemos que han llegado al Congreso Nacional en algunos momentos, y en este momento hay gente que probablemente traen un buen historial y van a tener un buen historial. Ahora, eso no son la mayoría. La mayoría son personas... Aspiremos a que llegue esa mayoría. Mire, en la Cámara de Diputados se ha ido avanzando en torno al Código Penal. Ya han consensuado 84 artículos. ¿Cuál es su valoración sobre ese avance del Código Penal y qué espera usted? Bueno, realmente estamos preocupados. ¿Por qué? Porque después de tantos años que ese Código Penal se viene trabajando, ahora tenemos situaciones, no solo la de las causales, que son una vergüenza. Y eso lo digo porque Participación Ciudadana abiertamente estamos a favor de las causales, porque son una vergüenza, porque son prácticas que han sido superadas ya en casi todos los países del mundo. El pretender legislar sobre los cuerpos de la persona en función de creencias o de consideraciones religiosas. Aparte de ese tema, las causales, ¿creen que el código...? Aparte de esa, se acaba de descubrir que hay varios macos, varias situaciones que han aparecido que aparentemente, como la reducción de la pena por corrupción. O sea, ¿cómo va a ser que en un momento en que el país está comprometido en la lucha contra la corrupción aparezca subrepticiamente
porque eso no era lo que se había discutido antes, que se ha bajado la pena de 2 a 3 años por corrupción. Sin embargo, mire, hay otra cosa que acaban de cometer pensando que este país es estúpido, los diputados, pero ellos son más estúpidos que el país en términos general, y es con relación a eso mismo. Acaban de aprobar la pena máxima de 10 años por corrupción. Ese no era el tema que discutimos, es la pena mínima. Lo que queríamos era un aumento a 10 años de la pena mínima. Claro. Y ellos, creyendo que saben más que todo el mundo, acaban de aprobar la pena máxima de 10 años. Eso es otro abuso, otro gazapo que acaban de cometer. Ahí vimos una declaración de la FINJUS que está dando seguimiento a este tema. Y la FINJUS señala que hay muchos puntos que hay que verlos de nuevo. Y nosotros aconsejamos que cuando ese código al final sea llevado a aprobación, punto por punto, mire, ¿usted sabe qué? Una auditoría ahí, porque con las leyes de partido y otras leyes han metido en el último momento, han cambiado. Y cuando están levantando la mano nadie está pendiente, o quizás algunos de los que están pendientes se le pueda pasar que de 400 y tantos... ¿Usted no confía en la forma en que los legisladores están aprobando ese código? No confiamos en eso porque ya han habido precedentes anteriores y en este momento, con este código, hay demasiada gente que queriendo quitar y poner cosas ahí. Entonces, para más sanidad, no quiere decir necesariamente que sea fulano ni el presidente de la Cámara, nada de eso, pero para más claridad hay que auditar cada uno de esos puntos que se van aprobando para asegurarse de que no se apruebe luego algo que no había sido consensuado. Parece que va a ser aprobado sin las 3 causales, lamentablemente, para los que, como usted, quisieran que estén establecidas las 3 causales. El presidente parece que cuando llegue a su mano también será institucional y respetuoso de los demás. Pues mira, lo que van a hacer es arrastrar y primero perder una oportunidad histórica de ser otra cosa. De ser otra cosa. De ser otra cosa, de no hacer más de lo mismo. Porque, señor, nada más son 4 o 5 países que quedan en el mundo que castigan 100% el aborto. Bueno, pero es la sociedad en su conjunto la que determina, porque no puede ser lo que quiera un grupo. Sí, pero espérese, y si en democracia dijimos que se quitan las causales, se quitan. No, pero es que esa democracia, ¿dónde está? Se han hecho varias encuestas. No, se han hecho varias encuestas y en las encuestas la mayoría está de acuerdo con las causales. Es que la mayoría no es que vota para eso, es el Congreso Nacional. Para eso elegimos senadores y diputados. Sí. Pero no podemos querer un Congreso democrático para una cosa y para otra, ¿no? La mayoría está representada en el Congreso. Mira, te voy a decir algo. Los derechos son progresivos según la Constitución, sí, claro, y son algo a los cuales no se renuncia. Sí. Las mujeres de este país, al igual que cuando no nos querían dejar el voto en los años principios del siglo XX, las mujeres vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Eso es lo que tienen que hacer. No importa que los congresistas, y hay mujeres congresistas ahí que están apoyando eso también. Como debe ser. ¿Sobre qué base? Ahora, sobre la base. En democracia, espérate, hay una cosa que es muy importante decir, es que el Estado no está para obedecer consignas de tipo religioso. El Estado está para velar por los derechos de todos los ciudadanos, de todos. Pero que no necesariamente es una consigna religiosa. No son científicas las razones que se oponen a las causales, son de tipo religiosa. Por eso usted ve la televisión llena de hombres que nunca han parido hablando de las causales. ¿Cuándo los hombres han parido? Nunca. Entonces, no es justo que lo estén decidiendo sobre la base de presiones de grupos religiosos. Me parece justo que usted le quite a los hombres, que nos quite
el derecho de hablar sobre ese tema por el hecho de no haber parido. No, de hablar... Sería como quitarle a usted el derecho de hablar de los congresistas porque yo no le puedo quitar el derecho a nadie. En mi opinión, que igual que como los hombres decían, óigame, nosotros nos hemos puesto a ver todo lo que ha pasado a través de la historia, y los hombres decían, estos días veía yo la película esa, Las Sufragistas, que si usted no la ha visto se la recomiendo. Los hombres decían que las mujeres no podían votar porque no tenían inteligencia y capacidad para votar, y por eso las mujeres teníamos que respetar eso. No, hay que cambiar. No. Pero eso no lo decían los hombres dominicanos, ¿no? Todavía eso los hombres... es desde la fundación de la humanidad. No, pero yo no estoy diciendo dominicano, yo no he dicho dominicano. Pero es que eso se da en todos los países, y sin embargo todos los otros países han pasado a aceptar las causales y nosotros no. Porque nosotros queremos seguir en el siglo XIX. Sí, no. Nosotros queremos seguir. Y si lo hubiésemos aceptado, estuviéramos en el siglo XXI. Porque también a veces me parece como Pero ¿por qué con relación a las mujeres tiene que ser esa dureza? ¿Por qué? Porque cuando son derechos de las mujeres. Porque tenemos una sociedad que no está lo suficientemente consciente de esos planteamientos. Bueno, pero ese es el resultado de una decisión colectiva. Pero no que es ustedes tienen que cambiar. Usted está haciendo una inferencia que no es correcta. ¿Cuál es? La inferencia que usted está haciendo es que la sociedad dominicana apoya eso, y no es verdad. Cuando se ha preguntado en encuesta a la población está de acuerdo con las causales. Ahora, que un grupo de diputados, que por cierto no nos enorgullecen, piensen así, no significa que la población dominicana lo que me parece también así. Una inferencia cuando ustedes dicen la población, porque la población implica los que apoyan y los que no apoyan. Pero además es obvio que la población dominicana está representada por nuestros legisladores en el Congreso Nacional. Por eso, por ejemplo, mi provincia, Pedernales, tiene 2 diputados y un senador en términos proporcionales. Ellos representan esa población. Entonces, le dimos a ellos esa potestad y ellos en mayoría deciden allí qué hacer. Sí, pero le voy a que decir la población algo. se utilice de forma maniquea para una cosa y otra no. No, es que no la estamos usando de forma maniquea. Le voy a decir algo. Vamos a salir de ese tema. Los diputados del PRM no son mayoría hoy en día. Sí. ¿Y qué prometieron ellos con respecto a las causales? Diputados, es que usted dice los diputados del PRM, y no es verdad. Algunos diputados del PRM, digamos mayoría, prometía eso que usted dice, pero no son todos. El PRM lo tiene en su programa de gobierno, lo prometió como partido, el presidente lo ha apoyado como presidente, y luego entonces usted me dice que esos diputados representan a su población cuando ellos en un momento se presentaron como un proyecto de avanzada. Yo digo que se trata de un tema en que ningún partido puede bajarle línea. ¿Por qué? Porque involucra muchos asuntos religiosos, culturales, familiares, de toda la generación. Pero bien, quiero saltar de ese tema. Mire, la Junta Central Electoral votó a 22 funcionarios en el exterior por haber cometido algunas irregularidades. Resulta que en esas irregularidades hubo asuntos que son penales, pero hay una parte de la cúpula de la Junta Central Electoral que no quiere que ese caso sea traducido a la justicia. Quieren que se quede en las penalidades administrativas. Bueno, ahí no estoy enterado de que haya esa parte, no. Yo me quedé en la parte que se estaba investigando y determinando que habían habido esas irregularidades. Exacto. Ahora bien, le prometo que vamos a averiguar si es verdad que hay esa parte, quiénes son esa parte. Hay unos miembros que quieren impunidad, que no quieren que esos casos que llevan penalidad, digamos, de prisión, salga a la justicia. Bueno, eso es así como crece la impunidad. Eso tiene que salir a la luz pública quiénes son esos miembros, porque no están supuestos ellos a fomentar la impunidad. Claro. Mire, hablando de organismos, el Tribunal Superior Electoral tiene un mare magnum ahí. ¿Cuál es la valoración de participación ciudadana? Bueno, la información que nosotros tenemos directamente de los demás miembros de ese tribunal, que no son el presidente, los otros 4 miembros, nosotros tenemos información directa y documentación de que realmente este señor que llegó para suplir señor, ¿quién es este señor? El presidente actual, a Cruz, creo que es, perdone si no recuerdo bien el nombre, porque a veces él no ha sido muy conocido. Creo que es Cruz. El señor presidente actual del Tribunal Superior Electoral
ha roto el espíritu de cuerpo colectivo que debe haber y que hay según la ley en ese organismo, y ha asumido funciones que de manera personal, unilateral, ignorando a los otros miembros, tomando decisiones administrativas, llegó tratando de hacer cambios administrativos que debería aprobarlo el Pleno y que él ha tratado. Eso es lo que le dice una parte. Sí, eso. Y eso es lo que han dicho esos cuatro. Bueno, nosotros hemos escuchado lo que él ha dicho. ¿En qué le parece lo que le ha dicho? Porque tampoco nosotros somos ni periodistas ni inquisidores, no, pero sino como que hemos gente de la sociedad escuchado. Que fija posiciones, me extraña que no hayan fijado posición sobre eso que pasa ahí. Es que sí, nosotros sí hemos fijado sobre el tema del Tribunal Superior Electoral. ¿Sobre este conflicto? Sí, lo hicimos hace como 2 o 3 semanas. ¿Cuál es la opinión? Nuestra opinión, nosotros fuimos, es más, no fue la semana pasada solamente, nosotros emitimos una solicitud al presidente Abinader para que convocara el Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual acaba de anunciar. No digo que fuera porque nosotros se lo pedimos, claro, pero nosotros se lo habíamos pedido la semana pasada. Hicimos un pronunciamiento sobre este tema. Dijimos que habíamos comprobado que se estaban violentando y que había un malestar interno en ese organismo. Ese es un organismo que se ganó muy buen prestigio en el año pasado en las elecciones, porque trabajó duramente y porque ninguno de los casos que conoció fueron objetados. Trabajó con mucho ahínco, trabajó con mucha imparcialidad, trabajó pronunciándose por donde tenía que ser. Y lo reconocimos en nuestros informes electorales, que fue el único organismo que salió limpio de ese proceso electoral. Entonces ahora resulta que entonces una persona que viene transitoriamente no debe ni siquiera pretender tomar acciones que son ya... Transitoriamente no, él es el sustituto. Sí, pero un sustituto que le faltan apenas 2 meses. Bueno, pero no es transitorio, él es sustituto porque Román ya no está. Bueno, sí, valga la aclaración. Bien. Tiene la facultad, pero no debe. Hay cosas que no se deben. Aunque usted tenga la facultad, si usted como presidente, como el presidente sale del país y usted lo sustituye, usted va a tomar decisiones que sean... O sea, eso no son cosas que se hacen en esos momentos. Bien, para mí es un inmenso placer tenerla aquí. El tiempo es un tirano, como ese señor que está ahora en el Tribunal Superior Electoral. Así mismo de tirano es el tiempo, ya se me acabó. Así que para mí un inmenso placer tenerla aquí en Verdades al Aire. Espero tener una nueva oportunidad. Bueno, gracias a usted. Muy amable.